En el capítulo 15 metí una rata al decir que los hechos transcurrían en el año 1962, cuando en realidad en esa fecha fue cuando yo fui al cuartel y nosotros ya estábamos planificando todo para casarnos en el 66. O sea que todo transcurría en la última, prácticamente los últimos párrafos del capítulo 15 en julio o algo así del año 66. Aclarado esto, les diré que mi compromiso con ellos era hasta el mes de noviembre de ese año. Y, o sea, yo me tenía que incorporar a mi puesto de trabajo con mi nuevo patrón, Florencio Honorio Socafuente, donde entre otra cosa que pactamos era el alta en la seguridad social, cosa que evidentemente era innegociable, porque yo sin la seguridad social no me podía mover, puesto que yo quería la seguridad social para que Rosa María, porque nosotros nos casamos sin casa propia y sin nada por medio, es un amor sin que interviniera la razón para nada, vamos. Pero sí la razón intervenía porque en el sentido de la sanidad, en el sentido de pensar en Rosa María, que tenía que ser revisada por el especialista adecuado, ¿no? Y yo no tenía capital como de forma particular que ella recibiera esta asistencia. Por supuesto, era esto pensamientos míos y Rosa María no sabía nada de esto porque yo no quería adelantarle cosas de ningún tipo para que ella no pudiera ver o tuviera la sensación que yo me casaba con ella por compasión. Lejos, lejos, pero muy lejos está de que esto fuera así. Yo me casé por ella por amor, porque la quería y la sigo queriendo, vamos. Pues aclarado este apartado, que quedó antes muy así, muy primero en la fecha y luego que las condiciones no se habían pactado bien, pues sí se habían pactado bien. Entonces, yo no sé si yo les dije a ustedes en otra ocasión que Rosa María siempre fue lo que se llama aquí normalmente una alpispa o una entrefuelle. No podía estarse quieta, era una sangre algo fuera de lo normal, pues ella por todos los medios intentaba ganarse también la vida. Tuvo primero un pequeño kinder donde le daba clase a los chiquitos pequeños mientras sus madres se iban a trabajar o se los mandaban para que estuvieran tranquilos y le enseñaran un poquito de disciplina e incluso a hacer palotes en principio y demás, todo lo que se le empieza a decir, a hacer a los críos y demás, sobre todo aprender a vivir en convivencia. Pues la tía le había cedido un cuarto y ahí en ese cuartito, a la entrada del zaguán a la izquierda, se entraba por el campo de fútbol, pues entonces ella ahí daba esa clase a estos chiquitos. También era costurera, era modista y teníamos unos amigos que era médico y enfermera respectivamente de Garechico, que era don Emilio Lecuona Castro y doña Emilia. Pues don Emilio era el titular como médico y doña Emilia. Entonces era de tal manera que ya yo creo que lo narré suelto en otros capítulos, pero para que siga en este pura y exclusivamente la vida nuestra,
pues lo voy a repetir. Don Emilio y doña Emilia ellos eran unos bohemios en realidad. En aquel momento no tenían hijos y entonces piensen que yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana para estar en mi puesto de trabajo en la Orotava a las 8. Pues todos los fines de semana ese hombre, pues claro, no tenía unos amigos más íntimos que nosotros porque Rosa María era la modista de su mujer. Entonces a través de ahí ya había una conexión más, ese trato paciente, enfermo. Él trataba a Rosa María y demás, y a partir de ahí empezó a haber una amistad que se afianzó de tal manera que ellos se ofrecieron a ser nuestros padrinos de boda. Pues bien, antes de todo esto, de la boda y demás, pues yo seguía trabajando en la Orotava. Entonces le dije a Rosa María una noche, oye, mire, este tren yo no lo puedo aguantar, porque date cuenta que yo vengo de la Orotava, este hombre se me mete, no le podemos decir que no, acompañarlos al puerto, y nos cogían la mañana del domingo entrando en Garachico. O sea que yo tenía muy pocas horas para descansar y volverme a reintegrar al trabajo el día siguiente en condiciones, ¿no? Pues bueno, tal era así y tan bohemios era que ni siquiera se fijaban en el cuadro del coche si tenía el combustible necesario hasta llegar a Garachico. De tal manera que por 2 veces el coche se quedó sin gasolina en la parte del Guincho. Menos mal que era bajada, entonces él en punto muerto llevaba el coche hasta la planicie, que venía siendo lo que se llama San Antonio. Ahí por San Antonio ya se quedaba el coche parado y habíamos que bajar los machos, porque doña Emilia también conducía, ella llevaba el volante y mientras tanto nosotros dos, don Emilio y yo, empujando el coche por detrás hasta llevarlo a Garachico y lo aparcaba justo frente a la casa de Rosa María, que hay un pequeño callejón. Pues bueno, con este prólogo sigo también contándoles que el tiempo ya pasaba, nos cogió la fiesta de San Roque y en la fiesta de San Roque ya habíamos nosotros hecho público nuestra boda para el 15 de octubre del mismo año. Entonces representamos un sainete, lo que llamamos aquí entremés humorístico, llamado Amor en Bicicleta, en el cual Rosa María tenía 2 pretendientes, uno adinerado entre comillas y otro un hombre normal, un hombre del pueblo, un hombre sano, y era un remedo. Esta obra fue hecha por un humorista canario cuyo nombre era conocido, fue conocido por todos, que era Juan Pérez Delgado, conocido por Nijota. Pues entonces él adaptó la obra de Zorrilla, Juan Tenorio, la adaptó al humor canario y entonces habían unas estrofas y una serie de cosas que tenían un gracejo canario, y como a esto le unía que yo en la vida real era Rosa María y yo, me refiero, éramos novios, pues, y en el sainete o el entremés
también actuábamos como novios, pues la hilaridad estaba garantizada, ¿no? Entonces ya empezamos nosotros a organizarnos, después de todo esto, a organizarnos para tener todo preparado. Ya nosotros habíamos ido al registro, habíamos ido a la... Bueno, perdón, no tuvimos necesidad ni de ir al registro, ni siquiera a la iglesia, porque aprovechamos a mi hermano Jesús Manuel, que él con su trabajo, porque él trabajaba de secretario en el ayuntamiento y además tenía conexiones gratas, afables con don Julio Rosquete, pues arregló las dos cosas, la civil y la religiosa. De tal manera que no nos movimos para nada y en la misma iglesia hay una sacristía muy bonita. Ahí ya teníamos todo preparado y allí ya firmamos todo, ¿no? Ya eso fue cuando nos casamos. Pero anteriormente tocaba invitar a las personas que iban a ir a la boda, porque ya le estoy hablando a ustedes del mes de agosto y nos casábamos en octubre y ya teníamos que hacerlo de forma rápida porque es de mala educación de un día al otro invitarte a un evento como este, ¿no? Entonces ya esto lo narraré, será narrado en el siguiente capítulo porque se precipitan ya, no es que se precipiten, sino ya va hacia adelante nuestra unión.